Quisiera compartirles una palabra del Señor. ¿Qué les parece? Ahí está. Durante esta semana me invitaron a predicar a las damas de blanco. Habían como unas 180, 200 mujeres de un distrito de Santiago. Las damas de blanco son mujeres que hacen un servicio en los hospitales, vestidos de blanco, y hacen el servicio de conexión con los familiares, oran por los enfermos en los hospitales. Es un ministerio bien hermoso. Y estuve el día martes predicando a esas mujeres, y cuando yo entré dije: bendito yo entre todas las mujeres de este lugar. Muchas mujeres de un poquito más edad me conocían desde aquel tiempo que yo estaba en tiempo de Dios. Me dijeron: sí, yo me acuerdo de usted. Una viejita me dijo: usted le decían en Pluma Blanca el misionero entre los mapuches. Y yo decía: sí, pues, ay, ¿qué le pasó en el pelo? Me dijo. Nada, pues le dije, la naturaleza nomás. Y qué hermoso fue reencontrarme con muchas personas y que saber que uno ha marcado en cierta manera una historia en las personas, ¿ya? Y estuve compartiendo una palabra y no fue exclusivamente esta palabra, sino que estuve compartiendo una palabra que fue acerca de la mujer que toca el borde del manto del Señor. Qué hermoso pasaje ese. Pero antes yo les leí esto, que es fundamental, es el corazón del trabajo que ellas hacen. Y me empezó a dar vuelta este pasaje para compartirlo con ustedes y voy a compartir este pensamiento y este pasaje con ustedes. Está en Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo 25. Mateo 25, entonces, Mateo 25, versículo 31. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Si usted trajo su Biblia, puede abrirla y puede, si no, trajo su celular, su iPod, cualquier medio que usted tenga la escritura. Mateo capítulo 25 dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Diga conmigo: todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. Amén. Hasta ahí. En realidad es todo el pasaje, ¿ya? Quiero que usted lo pueda seguir leyendo y podamos ir comentando la palabra del Señor en este día. Hay que cuidarse los cambios de clima. Yo estoy hace varias semanas ya bien afectado de mi voz. Me recupero, me alivio, me recupero y me enfermo. Y es una cosa bastante complicada, especialmente cuando uno anda con aire acondicionado en el auto, después baja, es complicadísimo eso, ¿ya? El pasaje que hemos leído es un pasaje de Mateo que habla acerca de una cuestión escatológica, una cuestión que se viene en el futuro, ¿ya? Recuerden ustedes los pasajes anteriores a este párrafo. El Señor viene hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? El Señor está diciendo que 5 serán prudentes y 5 insensatas de las vírgenes. Entonces, la idea de la parábola de las vírgenes es siempre estar preparado, porque el esposo puede aparecer de un momento a otro. La venida del Señor está muy pronta a la tierra. Los cristianos dicen amén a eso, porque es un acontecimiento que nosotros estamos esperando. Nosotros estamos esperando la parusía, la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En el griego es harpazo, es la violenta aparición y la violenta arrebato de la iglesia del Señor, aquellos que creemos en el arrebatamiento. Algunos creen que pasaremos por la gran tribulación. Yo no quiero pasar por la tribulación, yo quiero ir a las bodas del Cordero. Ya suficiente con todo lo que hay en este mundo. No, Señor, yo me voy con Él, como dice la canción esa antigua. Entonces, pero este pasaje habla acerca de estos acontecimientos. Parece que Mateo, en una cosa de proyección, en una visión futurista, ve lo que está ocurriendo, en una revelación de Dios, ve lo que va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Hay que entender primero que lo que ocurre con la vida de los creyentes es que cuando venga el Señor Jesucristo en su venida, quiero plantearlo de esta manera. La venida del Señor tiene 2 episodios. Uno es el arrebatamiento y el otro es la aparición física y corporal del Señor sobre la tierra. El primer periodo, dice la Escritura, que a la final trompeta los muertos en Cristo se levantarán. Y nosotros, los que habemos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Es una cosa instantánea. Quizás algunos van a ir manejando, quizás algunos van a ir en un tren, en el metro. En un momento, imagínense, usted va en el metro y en un momento, ¡pum!, así, miles, millones desaparecidos. Las noticias comienzan a ir por un lado u otro. Es un escándalo. Hay choques, hay accidentes, porque muchos hermanos van a ir manejando la locomoción colectiva, el Transantiago, y por un momento será la final trompeta y el Señor no vendrá a esta tierra, sino que se parará entre cielo y tierra. Desde ahí llamará a sus escogidos. Y la voz del Señor será tan poderosa, tan increíblemente transformadora, que este cuerpo será transformado y los muertos en Cristo se levantarán. Wow, yo quiero estar en la primera fila en ese día, porque mi papá lo tuve que ir a enterrar yo y le di el último adiós a mi padre. Pero yo le dije, un día este lugar se va a abrir y tú te vas a levantar, yo lo creo. Donde no hay huesitos ya, donde hay simplemente materia orgánica por ahí, ni siquiera eso, tierra, polvo. Desde ahí se levantará un nuevo hombre y una nueva mujer. Esto corruptible se vestirá de incorruptibilidad.
esto perecible se volverá eterno. Tendremos un cuerpo como el cuerpo del Señor. No seremos fantasmas, sino que cuerpo. El Señor dijo, tóquenme, denme pescado. Y comió pescado a las orillas del mar. Pero también tenía la facultad de desaparecer e ir atemporal. Puede un cuerpo que se mueve en un espacio atemporal. Qué increíble es esa cuestión. Pero estamos hablando no de este arrebatamiento. Estamos hablando de un periodo después. Mateo dice que cuando el Señor venga en su gloria, vendrá a reinar. Ya no como el Cordero Pascual que vimos venir. Ya no vendrá como un siervo. No vendrá como el que lava los pies a los discípulos, sino que vendrá como un rey. Vendrá como un soberano. Vendrá y dice que todos los seres humanos tendremos que pararnos delante del trono de la gracia del Señor. Grandes y pequeños darán una justa respuesta a las preguntas del Señor y a su juicio. Grandes y pequeños, dice la Escritura, tendrán que doblar sus rodillas delante del Señor. Aquellos hombres que ni siquiera les da temor hablar acerca de Dios, un día tendrán que reconocer que Él es el Señor de toda la tierra. Y las naciones del mundo tendrán que escuchar la voz de paz que Él traerá ahí en el gran milenio. Pero este es el juicio a todas las naciones. Entonces, la Escritura señala claramente que en este periodo todas las naciones se van a parar delante del Señor. Y toda la gente, todas las personas, justos e injustos, se pararán delante del Señor. Ahora, la iglesia será juzgada no para recibir su castigo, sino que para recibir la honra que le pertenece a la iglesia. Pero dice la Escritura claramente, dice, en el juicio, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y con todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará el uno del otro. El Señor apartará a la izquierda y a la derecha. Recuerden ustedes que el pensamiento, quien escribe esto es un pensamiento hebraico, es el pensamiento de los hebreos. En la derecha, ¿cuál es mi? Sufro de iglesia, yo entonces, mi derecha. Entonces, en la derecha significa aprobación, significa lugar predilecto de la derecha. Ustedes se dan cuenta en todos los episodios en donde el Señor sana, de repente dice, y tomándolo de la mano derecha, restaurándolo en una posición. Y a la izquierda, todos aquellos que han huido o no han querido escuchar la voz del Señor. O sea, el Señor separará a los justos de los injustos. Eso es clave. Ahora, dice que los separará como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Algunos comentaristas dicen que porque los cabritos y las ovejas están en el mismo lugar, se juntan en el mismo lugar. Y al parecer son todas las naciones que están delante del Señor. De hecho, todas las naciones están delante del Señor. Y el Señor apartará entonces a las ovejas de los cabritos. O sea, significa entonces que el Señor sabe quiénes son sus ovejas. El domingo pasado hablamos acerca de las ovejas del Señor, que el pastor, el buen pastor, conoce a la oveja.
a ver, antes de ir a ese punto que tengo ahí. El Señor entonces separará a las ovejas de los cabritos. Significa que ya en lo general, como naciones, pero en lo particular también ocurre porque nosotros somos iglesia del Señor. Quiero confiar que todos acá son ovejas. Pero de repente hay un cabrito que no es oveja. Pero está dentro de este redil, está dentro de los que se presentan delante del Señor. ¿Ya? Por ejemplo, mi hermano José es una buena oveja. Es una buena oveja. Cansado, pero es una buena oveja. Puede hacer todo lo que quiere en la casa del Señor, hermano, su casa. Pero también hay otros que son medios parecidos a los chivitos. Yo no voy a ir a tocar a los chivitos aquí. No. Pero dice la Escritura que separarán delante del Señor y el Señor los separará como el pastor separa a estas ovejas de los chivitos. En primer lugar, yo puse acá el atender. Ahora, perdón, tengo que ir avanzando en esto. Cuando el Señor separa a los cabritos de las ovejas, le dice a las ovejas, los que están en la mano derecha, le dice, vengan benditos de mi Padre y entren en el reino que les tengo preparado. Porque han atendido al pobre. Y una seguidilla de elementos que se requieren para entrar en este reino y para ser adeptos delante del Señor. Yo puse acá para compartir con ustedes. El atender al necesitado nos hace distinto de los chivos. Una de las características de la oveja es poder ser discípulo del Señor. Una de las características de la oveja es seguir al buen pastor. En la parábola del buen pastor dice que el pastor habla a la oveja y la oveja le sigue. O sea, la oveja sabe la voz de su pastor y le sigue. El domingo pasado yo les decía, ¿conoce usted la voz de su pastor? En lo personal y en lo general, en el Dios que es el pastor de los pastores sobre nosotros. Hay voces que no son la voz del buen pastor. Hay voces, pensamientos que no tienen que ver con el carácter del Señor y usted tiene que identificarlos. La voz del Señor es clara y precisa. La voz del Señor usted la puede encontrar, porque puede haber alguno que pregunte, pastor, ¿cómo conocer la voz del pastor? La voz del pastor está acá. La voz del pastor tiene un diseño, un modelo que está expresada en las Escrituras. Es por eso que usted tiene que estudiar la palabra del Señor, porque si no estudia no puede conocer la voz de su pastor. El atender la necesidad nos hace distinto a los chivos, sino que nos convierte en verdaderas ovejas. Convertirnos en ovejas significa ser discípulos del Señor. Parte del prado del Señor. Yo siempre he dicho, nosotros podemos confesar que el Señor es nuestro pastor. ¿Cuántos confiesan que Jehová es nuestro pastor? ¿Cuántos creen que Jehová es su pastor? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos de los que están acá se creen ovejas de su prado? Que es otro asunto. Porque yo puedo reconocer que Él es el pastor, pero reconocer que yo soy oveja de su prado, eso me hace caminar por valle de sombra y de muerte sin preocupación, porque sé que la voz y la mirada del pastor siempre estará sobre mí. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé, aunque padre y madre te hayan de abandonar, yo nunca te abandonaré. La mirada del pastor, yo no sé si usted ha visto a los pastores en el campo, le doy una tarea, vaya al campo y observe a los pastores. Los pastores miran las ovejas siempre, tienen cuidado de las ovejas, están guiándolas y las llevan a buenos pastos.
Es interesante que los chivitos son rebeldes. Los chivitos no se pierden. Los chivitos son porfiados. La oveja se pierde. Claro. Amén. Salud por eso. Bueno, la oveja es interesante porque dice que el Señor va a buscar a la oveja que se perdió. La oveja nunca quiere irse de redil. La oveja siempre está en piño. Y cuando el piño hay un descuido, hay algo que ocurrió en la oveja y perdió el piño, la oveja se perdió. No es que en sí misma quiera apartarse del redil, sino que se perdió. Es por eso que el pastor va a buscar a la oveja, pero el chivo es distinto. El chivito, los campesinos dicen, no, criar chivos es un lío porque los chivos se suben arriba de las casas, se comen todo y comen de todo. Comen pan fresco y pan añejo, comen distintos pastos y se comen hasta los zapatos, los chivitos. Qué interesante alegoría. Pero el Señor nos llama ovejas de su prado. Eso nos hace distinto a la gente. O sea, significa que, mira, el Señor va a declarar esto. O sea, le dice a los de la derecha, los voy a meter en mi reino. A los de la izquierda, váyanse al infierno. Así de carepalo. Así. Pero lo de la dice, ustedes que han sido justos, han hecho mi obra, vengan en mi reino. Porque hicieron esto. Ahora, ¿qué es lo que han hecho? Tuve hambre y me diste de comer. Vayan nombrándolos ahí con sus dedos. ¿Cuántos hay? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Forastero y me recogiste. Desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y fuimos a ellos. ¿Cuántas cosas tienen que hacer? 6. Esas 6 opciones, esas 6 tareas son exclusividad de la oveja. O sea, en otras palabras, ser oveja del Señor no significa simplemente haber aceptado al Señor. O sea, yo quiero plantear esto aquí. O sea, no somos salvos por gracia y por misericordia del Señor. Pero como yo digo, tampoco. O sea, este asunto tiene que ver con las obras. ¿Ya? El árbol debe dar buenos frutos. Hay acciones de los cristianos. No es simplemente llenarse la boca y decir, no, yo hice una confesión de fe, acepté al Señor y su vida es una vida paupérrima, es una vida mala, es una vida llena de egoísmo en el corazón. No, el Señor está diciendo que el buen árbol trae buenos frutos. Es consecuencia de lo consiguiente de ser hijos de Dios. Muchas veces nosotros no hemos dado alimento al que tiene hambre. Mira, primera cosa, tuve hambre y me diste de comer. Yo recuerdo a mi mamá, mi papá ya falleció, pero yo recuerdo especialmente a mi mamá. Mi mamá tenía esa, no sé si llamarlo don, pero quizás era una cualidad del creyente más prácticamente, que yo no me daba cuenta. Vivíamos en el 30 de Gran Avenida. Yo viví un tiempo ahí, 30 de Gran Avenida. Y recuerdo de muy niño, así tengo imágenes así muy borrosas, pero sí las tengo. Había gente que pasaba a pedir comida,
pasaba que pedir comida. Y ella sacaba una mesita y nuestra casa era un patio muy grande, esas casas que ya no hay. Teníamos una casa de como de 40, 50 de fondo por 30 o 40 de ancho, algo así. Entonces, ella ponía una mesita y a la gente que pasaba a pedir comida les daba su plato. Y yo veía gente que pasaba y los sentaba ahí y ella les hablaba y les daba de comer. Y yo decía, oye, esta gente viene a comer a mi casa gratis. Yo le hubiese vendido la comida. Pero mi mamá se las daba. Y de alguna manera u otra era una acción de una realidad de un buen creyente. No puede haber creyente si no tiene misericordia. ¿Me entiende? A veces nos estamos comiendo un rico sándwich o una cosa y a veces viene gente a pedir comida y ni siquiera somos capaces de poder decirle, ¿sabes qué? Te voy a comprar un sándwich. Ven, siéntate. Pero pastor, es que eso es lo que dice. Eso es lo que dice, lo siento. Dice, tuve sed y me diste de beber. Ahí está cuando el Señor dice, ni un vaso de agua dado a aquellos en mi nombre quedará en el olvido. Algunos piensan que el contexto que está diciendo Mateo se está refiriendo a muchos evangelistas itinerantes que viajaban de un lugar a otro. El Señor dijo a los evangelistas y a los discípulos, no lleven alforja, no lleven 2 pares de zapatos, no lleven 2 pares de jeans, lleven lo justo y lo necesario. No lleven alimentos porque el que trabaja es digno de su salario. Oiga, yo lo probé eso. Yo iba a evangelizar cuando era joven. ¿Cuántos tienen 22, 23 años acá? Entre 22 y 23 años. Mira, 23 años ahí cumplido recién. Mira, a esa edad yo partí al campo misionero. No llevaba, lo único que llevaba en mi bolso de lana de oveja, llevaba la Biblia, llevaba tratados y llevaba algo ahí para compartir con la gente. Pero siempre, en cada casa que iba, alimento me daban, vestuario me daban dinero, me daban comida, me daban de beber, me daban muchas cosas. Jamás tuve hambre, nunca tuve escasez. Porque este asunto se trata de la obra del Señor. Entonces significa que yo debo atender a aquellos que atienden la obra del Señor. Muchas veces viene gente a predicar a nuestros cultos. Debiera de alguien de decirle, hey hermano, hoy quiero invitarte a comer en un buen restaurante. Ese hombre se ha dedicado a servir al Señor a los campos. A propósito, el próximo domingo tendremos un invitado especial. Un misionero que plantó más de 6 congregaciones en el Ecuador. Así que venga a escuchar. Yo mismo con estos ojos y con estos pies caminé en su obra. Vi lo que él hacía más allá de Guayaquil, en San Borondón y todos esos lugares pobres. Él va a estar con nosotros, está de vuelta en Chile y es nuestro amigo. Y quiero que sea amigo de ustedes también. Forastero, y me recogiste. Yo no sé si usted le pasa algo con los extranjeros, pero a mí sí me ocurre algo con los extranjeros. Porque la palabra dice, bendito el que bendice al extranjero, al que acoge al extranjero. Porque dice el Señor, porque yo fui extranjero y me recogiste. Cuando nosotros vivíamos fuera de Chile con mi familia, era impresionante cuando es extranjero, uno mira para todos los lados y ve otro idioma, otras costumbres, pero de repente uno encuentra una apertura en personas que te invitan a su casa, te dan seguridad, te cubren, te ayudan a hacer trámites, y eso es una bendición.
debiéramos tener un ministerio que ayude a los extranjeros en este país. ¿Sabe cuántos inmigrantes haitianos hay en este lugar? En Chile. Es una cantidad enorme. Peruanos, ecuatorianos, bolivianos, colombianos. ¿Cómo no ayudarlos? ¿Cómo no tener una red de profesionales para ayudarnos en sus cuestiones legales? ¿Sabe cuántos extranjeros viven hacinados? En una pieza viven 10, 12 personas. ¿Me vistes? Fui extranjero. Forastero, y no me recogiste. Recoger. Desnudo, y no me cubristeis. La iglesia tiene una responsabilidad con los pobres también. ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Siento que... ¿Sí? ¿Se está perdiendo? Avísenme si no me escuchan, ¿ya? Desnudo y me cubristeis. Hay gente que se compra ropa todos los fines de semana. Y ahí tiene un montón de ropa. Vaya, habla Señor. Y tiene un montón de zapatos. Vaya y regale algunos. Aquellos. Ahora, si va a regalar algo, regale algo bueno. No vaya a regalar lo que ya no sirve, porque somos mandados a hacer para eso. Enfermo y me visitasteis. Yo le decía a alguien, yo tiro esto y lo vuelvo a tirar. Y no encuentro respuesta en la iglesia. La otra vez dije, necesitamos un ministerio para los hospitales. Quien quiera, hable conmigo al final. Yo sé que en el corazón de usted está. Quizás ha faltado fuerzas para comunicarlo. En la cárcel y viniste a mí. O sea, el ser ovejas del Señor implica un montón de asuntos que tienen que ver con el corazón y tienen que ver con la tarea que yo voy a hacer. Fíjense bien. O sea, si usted no hace estas cosas, entonces usted tendrá que dar una cuenta delante del Señor. Número 2. Nos llama benditos de su Padre. ¿Cuántos son benditos por el Padre? Esta palabra bendición tiene que ver con más que asuntos materiales y de dinero. El asunto de ser bendecidos por el Señor tiene que ver con estar en paz con Dios. Estar en paz con Dios. ¿Qué dice Jonás cuando está en el vientre del pez? Dice que le dice al Señor, y pagaré lo que prometí. Y pagaré lo que prometí. No estamos hablando de la salvación, porque usted es un deudor de la salvación por siempre. Pero usted es un deudor de la gracia del Señor. Usted es un deudor de la vida que Dios le ha dado a usted. Si Dios te ha bendecido es para bendecir a otros. Nos llama benditos de su Padre.
Esto tiene que ver más que con la riqueza, tiene que ver con estar en los propósitos del Señor, en el camino del Señor y ser un buen discípulo del Señor. Número 3, nos dará el reino que está preparado desde antes de la fundación del mundo. O sea, el reino no ha sido preparado desde que el Señor se fue a los cielos. El reino en donde nosotros vamos a estar ha sido preparado desde la fundación del mundo. O sea, el plan del Señor siempre ha estado para llevarnos a su reino. Ahora, quiero ir a avanzar porque el grueso está por acá. Nos dará su reino preparado desde la fundación del mundo. Los que no entren a su reino serán condenados por no hacer. Mira lo que dice el Señor a los de la izquierda. Por tanto no hiciste, por tanto no hiciste, por tanto no lo hiciste. Por eso fueron condenados. Ahora, los de la derecha. Diga conmigo, yo soy de la derecha. O sea, no lo diga, espérese. Yo soy del reino del Señor. Ahí está. No estoy diciendo que los de la derecha son del reino. No. Los del reino del Señor. Los del reino del Señor. Los del reino del Señor. Es interesante que los de la derecha, los del reino los justos, hicieron la obra. O sea, atendieron la desnudez, fueron a visitar a los enfermos, a los encarcelados. ¿Usted lo hace? ¿Alimenta al hambriento? A ver, ahora, las acciones de misericordia y de bondad deben realizarse primeramente en la casa de Dios y después a los de afuera. Primeramente a los de la casa. O sea, no puedo yo estar comiéndome un buen asado sabiendo que mi hermano está sin trabajo y está comiendo. Yo no sé si esta cuestión se perdió de onda, de moda, pero yo recuerdo, y a mí me ha pasado de tiempo en tiempo, me gustaría que fuera más frecuente y si no me pasa, voy a hacerlo intencionalmente, tengo que hacer. Nosotros somos tan espirituados a veces que todo, voy a sentir. No, si no es sentir, es obedecer. Mira, yo mismo me estoy corrigiendo. Uno a veces dice, no, es que cuando siente el dar, voy a dar. No, yo debo decidir hacer misericordia porque soy discípulo del Señor. ¿Cierto? Yo no sé si esta cuestión se perdió, pero antaño nuestros padres de la iglesia sabían menos que nosotros, pero se hacían más que nosotros. Yo recuerdo a mi padre, por ejemplo, iba al supermercado y de repente esos viejitos así como que uno dice, ¿qué onda esta cuestión? Hoy vivimos otro evangelio, parece, ¿verdad? Mi papá estaba en el supermercado y de repente paraba así y decía, gracias Señor. Y yo miraba a mi papá y mi papá decía, gracias Señor, te adoro y te bendigo. Y mi papá me decía, Dios me ha dicho que saquemos lo mejor. Y llenaba una canasta y esta canasta me decía, porque yo era el mayor de los hermanos, y me decía, vamos a ir a la casa del hermano tanto, porque el Señor, mientras estaba ahí, él después me contaba, me decía, cuando yo estaba sacando, Dios me habló, el Espíritu Santo me habló y me dijo, pon en tu canasta de todo lo mejor del supermercado y llévalo a mi hermano Marco, y estoy poniendo un nombre, Marco, llévalo a mi hermano Marco y bendice a mi hombre. Y mi padre tomaba esta canasta y la llevaba, y justo sin saber él,
el hermano estaba pasando una crisis económica y el Señor le proveía y le daba. Que el Señor nos ayude a tener esa visión. Que el Señor nos ayude a tener comunión con el Espíritu Santo. Hay cosas que observamos y hay cosas que no alcanzamos a observar. Pero aquellas cosas que no alcanzamos a observar, que sean reveladas y direccionadas bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, los justos habían hecho la obra del Señor. Pero fíjate lo que pasa. Los justos le dicen al Señor, los justos, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los hijos del reino. Le dicen al Señor, ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿O cuándo te vimos encarcelado? O sea, ellos habían hecho la obra sin saber que al hacerlo lo hacían para el Señor. O sea, es una revelación final. Es una revelación aún más profunda, más honda. Ahora nosotros tenemos todo el panorama de la Escritura. Todo el panorama, por eso que la podemos entender aún más claro. Aún los justos lo hicieron sin saber que era para el Señor. Aunque lo hicieron con un corazón agradecido y de toda voluntad. Y ese es un rol de un buen cristiano. Hacer la obra del Señor. Tener misericordia, bondad con el que sufre. Lo que le faltó fue saber que en eso que estaban haciendo, el Señor estaba ahí. Mira lo que dice el Señor. La iglesia, en este caso, le dice, ¿cuándo te vimos desnudo? Señor, o sea, atendimos al pobre porque era nuestra responsabilidad poder hacerlo. Pero, Señor, ¿me estás diciendo que por cuanto lo hicimos con Él, lo hicimos contigo? O sea, en otras palabras, mire, permiso. Es para la casa, es para los que están en la casa esta cosa. Si yo doy a José yo lo voy a ver hambriento, sediento, con sueño y todo, pero esta manzana es la manzana mágica, ¿no? Si yo veo a José y le veo una desnudez, le veo una carencia y yo puedo suplir y tiene hambre y yo se la doy. José, toma. Hoy me dolió soltar esa manzana. No, pero toma. Si yo se la doy, hago una obra de misericordia con mi hermano, ¿cierto? Y me siento gozoso y me siento feliz. Pero debo entender, la Escritura está diciendo, ¿por cuánto lo hiciste con él? Uno de mis hermanos pequeños, conmigo lo hiciste. Entonces tengo que pensar que cuando yo bendigo a mi hermano, lo estoy haciendo al mismo Señor, al mismo Jesús. Jesús está ahí, presente. Y eso cambia entonces la perspectiva de la misericordia. Cambia entonces todo el paradigma de la misericordia. Nosotros no hacemos simplemente cosas por filantropía, amor hacia el prójimo, sino que hemos entendido que cuando lo hacemos el Señor está presente. Estuve enfermo y no me visitaste. Entonces quiere decir que el Señor nos está esperando en algún hospital. Sí, señores. Hay alguien, el Señor nos está esperando en una cárcel. Sí. El Señor nos está esperando para que hagamos algún acto de misericordia. Wow. Las cosas que hacemos, las hacemos para el Señor y como para el Señor. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagamos, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
todo lo que hagamos, sirvamos a las mesas, sirvamos en la cocina, sirvamos inflando globos, sirvamos haciendo, no payasadas, sino como payasitos, como títeres, como lo estamos haciendo para el Señor. Y quiero decirles que todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene una recompensa un día. Un día el Señor te dirá: ven, buen siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor nos llamará benditos del Padre, vengan al trono, vengan a la entrada a mi reino. Mira lo que dice: sabiendo que el Señor recibirá, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Wow, ¿quién busca Colosenses 3:17, por favor? Colosenses 3:17. Quiero leerles Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¡Wow! Me gustó eso, señores. Entonces, este asunto de irse al reino del Señor no es simplemente de boca, es acción. Tu hermano ha estado desnudo y no lo cubriste. Tu hermano ha tenido hambre y no le diste de comer. Tu hermano estuvo encarcelado en montones de traumas psicológicos y no lo ayudaste. Tu hermano estuvo enfermo y no fuiste a ver. Entonces no simplemente tengo que venir a la iglesia, levantar mis manos, adorar, cantar un momento. No, Señor, si la vida cristiana se ve de lunes a viernes también, o a sábado. ¿Quién tiene Colosenses 3:17? ¿Sí? ¿Puedes leerlo con esa voz de predicador, Ariel? Todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre del Señor. Voy a estar terminando. Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, fría. Me encanta la Biblia a mí. Tiene unos detalles de un vaso de agua fría solamente. Por cuantos discípulos, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Le dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, entren en el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Voy a estar terminando. Voy a invitar al hermano al teclado, por favor. Y a los de la izquierda les dice: idos al fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Señor, ¿no será mucho? Si igual iban a la iglesia, pues, igual confesaban tu nombre. Dice:
los mandó al infierno y les dice, porque me viste desnudo y no me cubriste, enfermo y no me visitaste, me viste hambriento y no me diste de comer. Quiero confesarme a culpa. ¿Sí? ¿Me permiten mea culpa? Mira cómo es el corazón del hombre, mira cómo es el pensamiento religioso y tenemos que luchar con este pensamiento. El otro día, a ver, ¿cuándo fue? En estos días en que yo estaba pensando en este pasaje. Saliendo de la iglesia. Dígale al que está a su lado, a ti también te puede pasar. Saliendo de la iglesia, estudiando el sermón, para idea. Salgo de aquí, voy por el auto, 2 cuadras para allá. Un señor se había caído, 2, 3 estaban a su lado, y yo pasé y dije, ¡ay, Señor, ayúdalo! Y pasé. Y después, cuando llegué a mi casa, volví a leer esto, y el Señor me apuntó con el dedo y me dijo, ¿qué has hecho? Me vistes enfermo y no me visitasteis. Me viste tendido y no paraste el auto. Y tuve que pedirle perdón al Señor. Porque no simplemente de palabras. El Señor está a punto de poner la guinda sobre la torta, porque el Señor tiene acciones a nuestro alrededor. Dios puso ese compañero de trabajo en donde tú estás, porque tú tienes que ser la luz y la sal de la tierra sobre él. Dios te ha dado para bendecir a otros también. Y en esta mañana quiero llamarte la atención, y creo que el Señor a mí también y a todos nos llama la atención, de decirnos simplemente que si eres un cristiano, debes hacer la obra del Señor y atender a aquellos que están desvalidos y tienen hambre. Ahora, este asunto es grave, porque la Biblia dice, por cuanto no lo hiciste, idos al infierno, preparados para Satanás. Ahora el infierno está preparado para Satanás y sus seguidores, ¿eh? No está preparado para usted. Para él está preparado. Pero si no lo haces, entonces estamos en problemas. Pastor, entonces, ¿cómo debo comportarme como cristiano? Con lo que dice la Escritura. Pon esas 6 cosas, te voy a dar una tarea. Pon esas 6 cosas que habla Mateo y escríbelas en una hoja y ponlas en tu oficina, en tu cuarto, y dile, Señor, hoy atendí al pobre. ¿Qué me falta? Hoy hacer una conducta en nuestra mente de poder tener misericordia, especialmente con los de la casa del Señor. Porque si no hacemos misericordia, entonces estamos en problemas. Yo quiero que usted se vaya a la casa. Si se va con este pensamiento, estoy feliz. Si de todo el sermón no entendió nada, pero si se va con esto, quiero que sea feliz. Me voy feliz. Si usted no hace lo que estas 6 cosas está diciendo, está en problema. Porque la vida cristiana es de consecuencia. La vida cristiana es de acción más que palabras. Este pueblo de labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Quiero terminar con una experiencia. Hace un tiempo atrás, y Alejandro creo que estuvo en esa congregación donde estuve trabajando los primeros tiempos. Estuve trabajando 2 años y tanto en una congregación más o menos grande. Habíamos vuelto a Chile con mi familia del Perú y no teníamos dónde vivir, porque es un asunto cuando los misioneros vuelven a casa. Tengo amigos misioneros que están volviendo a Chile y no tienen dónde estar. Yo digo, no puede ser que hombres hayan dedicado 15 años a la obra del Señor y vuelven a su país y el país cambió. Vuelven aquí y no tienen lazos, no tienen por qué, porque es como un lapsus, que estuvieron lejos. Debiéramos hacer algo con las juntas pastorales, dejar de preocuparnos de leceras y ayudar a los que están retornando de los campos misioneros. Y estábamos de vuelta. Y me acuerdo que habíamos, estuve en la casa de mis suegros ahí un ratito viviendo y después me fui a la casa de Rosti. ¿Te acuerdas, Rosti, no? Rosti me prestó su segundo piso para vivir. Teníamos un colchón que pusimos ahí y ahí nos estábamos acomodando. Y yo decía, Señor, dejé una iglesia en el Perú, dejé hermanos, dejé el ministerio en el Perú porque obedecí tu voz para venir acá a Chile, pero no entiendo qué voy a hacer. Y uno tratando de entender, porque hay miles de preguntas sobre el hombre, especialmente el sacerdote. Y estábamos en la casa y siempre fui bendecido por Rosti ahí en su casa. Y habíamos comenzado el trabajo en la iglesia. Alguna iglesia me contratará, porque tampoco soy un pastor malo, soy un buen pastor. Y claro, habían iglesias que me decían, vente a trabajar conmigo, y otras de acá, la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, algunas bautistas que me conocían por ahí, por allá, pero a las finales terminé donde un amigo, en la iglesia de un amigo, y el pastor principal me dijo, José, vente a trabajar con nosotros, nos hace falta alguien para poder. Y yo hacía varios meses ya que estaba sin sueldo, y yo decía, ya, ¿y de cuánto estaríamos hablando? Y claro, porque estábamos con las niñas en el colegio, estábamos el tema del arriendo y todo el asunto. Entonces me dijo, bueno, comencemos con esto. Y yo dije, ya bueno, por algo habrá que comenzar. Pero mi corazón estaba en esa iglesia para trabajar. Y hubo un tiempo en que, a ver, nunca a nosotros nos ha faltado, jamás. Porque yo aprendí que quien me sustenta a mí es el Señor. Y si la iglesia no me quiere dar, Dios levantará de donde no hay para sustentarme. Yo una cosa que creo es eso. Si hay algo que en mí se ejerce, es ese acto de fe. Yo creo que Dios me va a prosperar y me va a bendecir. Estábamos en esa iglesia y por un momento, en una semana, pasamos un apuro económico y que comíamos arroz. Y yo me voy a la iglesia, ya estaba contratado, me voy a la iglesia y no tenía ni uno con hambre. Y yo siempre digno, porque dice la Biblia que cuando te pase algo, no demuestres. Si estás en ayuno, si estás haciendo algo, lávate tu cara bien firme nomás. No se llama orgullo, bueno, algo tendré de orgulloso. Y recuerdo que en mi casa no había nada, ni azúcar. Y voy a la iglesia y abro las despensas. Y las despensas están llenas de alimento. Y el Señor me habla y me dice,
mi casa está desolada y en mi casa hay hambre. Y me da una palabra, no sé si te acuerdas que Dios me dio una palabra cuando hablé de la mesa, y que la mesa no sirve si no hay quien la coma. El dinero en la iglesia no sirve si no sirve para gastarlo en misericordia y en bondad. Llenamos nuestros templos de muchas cosas, pero no hacemos la obra del Señor. Nuestras iglesias guardan alimentos y alimentos y alimentos, y alguno de nosotros tiene hambre. Y yo quise llevarme un paquetito y yo decía: Señor, revélale a las hermanas que yo necesito. No caigamos en el error de tener nuestras despensas llenas. No caigamos en el error como iglesia de guardar. Porque lo que Dios nos da es para hacer misericordia a los que sufren. Gracias al Señor, yo doy gracias porque la mercadería de la iglesia siempre nos está sobrando y busco a quien darle. Bendecimos esto está entre nosotros, bendecimos a la señora que barre acá afuera, porque nos barre la vereda aquí. Yo un día sentí de darle a ella y me toma la bolsa y me dice: y ella sabe, todos los meses se acerca a mí y yo le digo: sí, te vamos a dar porque es de nuestro corazón. Porque me vistes desnudo y me cubriste, me diste hambriento y me diste de comer. Yo quiero comprometerte en esta semana. De las 6 cosas, por lo menos haga 2. Si hay alguien que usted ha visto hambriento, invítelo a comer. O si sabe de alguien que está pasando por temas económicos difíciles, cubra. Si hay alguien que se atreve un poquito más allá de ir a un hospital, júntese con otros más, 1, 2. No necesitamos tanta de formar un ministerio, aunque si lo forman está bien. Júntense 2 y digan: ¿sabes qué? Vamos al hospital. Hagamos algún contacto. Capaz que el pastor conozca a las enfermeras. Conozco a varias enfermeras que he conocido por el proyecto Esperanza. Hablen conmigo. Si no, hablen con otras personas, tengan contacto. ¿Hay alguno de ustedes que quiere ir a la cárcel? Vaya a la cárcel a visitar. Esta semana vas a abrir tu closet y vas a mirar y decir: tanta ropa que no uso y tan linda que está. Toma de tu closet y mira. Y le dices: ¿te queda bueno esto? Úsalo. Si usted no desocupa el closet, Dios no te va a dar nuevo. En esta semana, yo llamo a la iglesia a hacer obras de misericordia. Y no simplemente esta semana, sino que sea parte de nuestra vivencia como hijos de Dios y como discípulos del Señor. Amén. Se me acabó el sermón. Me cansé. Me vistes hambriento y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Forastero. Cuando llegue algún extranjero y forastero a nuestras iglesias, acojámoslo
No sé si aquí hay algún extranjero. ¿Hay algún extranjero? Hoy día no vinieron los extranjeros. ¿De dónde eres tú? ¿Verdad? Argentina. Sí. El otro día Argentina. Acoger al extranjero. ¿Quién te está acogiendo, Aileen? ¿La hermana Joana? ¿Hermano Francisco? Sí, pero sobre eso hay una bendición. Porque atiendes al extranjero. En esta semana entonces, ¿cuántos se comprometen a hacer por lo menos 2 cosas? Una de estas 6. ¿Solo Marcos? Levante su mano y quiero que lo hagan todos en el nombre del Señor, porque si no lo haces, vamos a estar en problemas, muchachos. Porque la vida del creyente no es simplemente venir al culto el día domingo. La vida del creyente es tener un corazón como el corazón del Señor de lunes a sábado. Y Dios va a poner gente a tu alrededor. ¿Alguno de ustedes le va a llegar a alguien? ¿Alguno de ustedes va a sentir en su corazón de invitar a cenar a alguien? No duden. Llamen al pastor José. Te invito a cenar. Pero a algunos Dios les va a poner nombres y apellidos en su mente y en su corazón. Y háganlo con todo el corazón, porque Dios les va a proveer, porque ni un vaso de agua dado a estos pequeños quedará en el olvido. Dios derramará bendición hasta que sobreabunde. Nunca te faltará el pan y el agua. Siempre tendrás para suplir tu necesidad, porque has hecho la obra del Señor. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Si le va a dar un fuerte aplauso al Señor, hágalo con gozo y con gratitud al Señor. Levanta tus manos por unos segundos. Padre, en tu nombre declaramos en esta mañana que hemos faltado a ti. Hemos visto al pobre a nuestro lado y no lo hemos atendido. Perdónanos. Porque no se trata de mí, sino que se trata de otros. Amarás al Señor con tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. A estos pequeños quiero bendecir también. Señor, en esta semana revisaré mi closet. En esta semana revisaré mis bienes. En esta semana, Señor, visitaré al que está enfermo. Y caminaré por los pasillos de ese hospital. Y haré tu obra, Señor. Porque mirarán tus ojos a través de mis ojos. Y tus manos tocarán a través de mis manos. Porque soy tu iglesia, tu cuerpo en la tierra. Señor, perdónanos por la falta de acción. ¿Cuántas veces vimos a gente desnuda y no la cubrimos? Señor, para